¿En qué se centra la antropología? La antropología se centra en las sociedades humanas, cómo han ido cambiando durante un transcurso de tiempo y cómo se relacionan entre sí, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, y cómo han ido cambiando y adaptándose a estos diferentes tipos del tiempo y ver cómo se encuentran en la actualidad. Entonces, ¿qué es la antropología? La antropología es la ciencia que estudia al ser humano en su totalidad. Quiere decir que la antropología estudia tanto lo que son sociedades, culturas, tradiciones y valores durante el transcurso del tiempo. Esto nos va a ayudar a conocer mejor al ser humano. ¿Cuáles son los campos por los que es representada la antropología? Es importante primero recordar qué es la antropología. La antropología es una disciplina que estudia de manera integral al ser humano, abarcando su desarrollo biológico, social, cultural y lingüístico a lo largo del tiempo y en sus diferentes contextos geográficos. Su enfoque multidimensional permite analizar tanto las características físicas y biológicas de nuestra especie como las complejas interacciones culturales, simbólicas y sociales que han moldeado las sociedades humanas a lo largo de la historia. Para abordar esta diversidad, la antropología se organiza en 4 campos principales, que son la antropología social o cultural, la arqueología, la lingüística antropológica y la antropología física o biológica. Cada uno de estos campos contribuye con herramientas y perspectiva específica para ofrecer una comprensión profunda y detallada del ser humano, desde sus orígenes evolutivos hasta las dinámicas culturales contemporáneas, permitiendo una visión integral y diversa de la humanidad en sus múltiples facetas. ¿Qué es la antropología social? Como ya lo había mencionado, la antropología social es una rama de la antropología que se dedica al estudio de las sociedades humanas, sus estructuras, instituciones, valores, creencias y prácticas culturales. Analiza las formas en las que las personas se organizan, interactúan y dan sentido a su vida social, considerando aspectos como la familia, la religión, la economía, la política y las normas comunitarias. Comprender cómo funcionan las sociedades es fundamental para mejorar las relaciones humanas y fomentar, desde luego, pues una sana convivencia, ya que permite identificar patrones de comportamiento, resolver conflictos culturales y promover el entendimiento entre comunidades con tradiciones y modos de vida diferentes. Este campo ofrece una perspectiva valiosa para enfrentar los desafíos de la globalización y la diversidad cultural en el mundo contemporáneo. La arqueología es la ciencia que estudia la sociedad del pasado a través de los restos que dejaron, como construcciones, pinturas, artesanías, objetos religiosos e incluso los huesos humanos. Su objetivo es entender cómo vivían estas comunidades y cuál es su influencia en el presente. Para ello, la arqueología usa herramientas de otras ciencias, como la historia, la geografía y la biología. Por ejemplo, para saber si un esqueleto encontrado es de un hombre o de una mujer, se analiza su ADN. Y para describir la causa de su muerte, se examinan los huesos en busca de fracturas, lesiones o señales de violencia. Todo esto lo realiza un arqueólogo, que realiza diferentes funciones, como la excavación y extracción de objetos en lugares arqueológicos, siguiendo diferentes reglas para clasificar e investigar los hallazgos encontrados. La arqueología cognitiva, por ejemplo, se centra en investigar cómo pensaban antes los seres humanos guiándose por los objetos que creaban. Por otro lado, la arqueología experimental recrea antiguas técnicas de construcción o fabricación de herramientas para entender cómo éstas funcionaban. También tenemos la arqueología de la arquitectura, que se enfoca en los restos de las construcciones
y cómo éstas han sido modificadas a lo largo del tiempo. La antropología lingüística es una rama de la antropología que investiga cómo el lenguaje ha evolucionado junto con los seres humanos, desde nuestros antepasados hasta el Homo sapiens actual. También analiza cómo el lenguaje influye en la vida de las personas y cómo la cultura, la sociedad y la historia influyen en el lenguaje. Asimismo, estudia la diversidad de idiomas que existen en el mundo. ¿Qué es la antropología física? La antropología física surgió en el siglo XIX, dándole el enfoque al estudio de la evolución humana y la variabilidad física, donde se investiga cómo hemos evolucionado biológicamente y características físicas que nos hacen humanos. Se trata de entender cómo hemos evolucionado desde nuestros ancestros y cómo la genética y el ambiente influyen en la diversidad actual. ¿Cómo se origina la antropología? La antropología se origina en el siglo XIX con la intención de comprender las culturas y las diferentes sociedades humanas. Esta realiza estudios en las sociedades no occidentales como las indígenas de América, las africanas y las asiáticas. Después de este estudio, yacen las ramas de la antropología, como la antropología física, cultural, lingüística y la antropología arqueológica. ¿En qué siglo nació la antropología aplicada? La antropología aplicada surgió en el siglo XIX, cuando impulsaron el colonialismo y en la expansión europea, cuando los antropólogos comenzaron a aplicar los conocimientos para gestionar las poblaciones colonizadas, pero sin embargo fue concebido como un campo formal en el siglo XX. ¿En qué siglo Annel Robert y Jean Antoine comenzaron a elaborar teorías sobre la evolución? Annel Robert y Jean Antoine comenzaron a elaborar sus teorías sobre la evolución de la sociedad en el siglo XVIII. Annel, en sus escritos de la década de 1750, propuso una visión del progreso humano en etapas sucesivas, mientras que Jean, a finales del siglo XVIII, desarrolló una teoría más sistemática del proceso histórico en su obra Esbozo de un cuadro histórico de los procesos del espíritu humano, en 1795. Bueno, en conclusión, la antropología es una disciplina integral que estudia el ser humano en sus distintas dimensiones. Pueden ser social, cultural, biológicas o lingüísticas. Esto permite comprender la evolución y la diversidad de las sociedades a lo largo del tiempo.